Capítulo 4. El duelo de los vivos. Jisoo llegó a las 11 de la mañana. Jenny la vio desde el pasillo del segundo piso. Antes de que las puertas del ascensor se abrieran, la reconoció por la forma en que esperaba, de pie, ligeramente inclinada hacia adelante, con las manos entrelazadas frente a ella en el gesto que siempre hacía cuando estaba nerviosa y no quería que se notara. Jisoo Kim era 4 años mayor que su hermana y llevaba esa edad con una gracia que Jenny siempre había admirado en silencio. Nada en Jisoo era agudo o duro, todo era curva, suavidad, esa clase de belleza que viene de la gente que vive hacia adentro. Hoy, sin embargo, Jisoo tenía la cara de alguien que ha estado llorando durante 2 días y ha llegado al punto donde las lágrimas ya no salen pero el dolor sigue ahí, ocupando el espacio de los pulmones. El abrigo, Jenny lo notó primero, un abrigo beige que Jisoo amaba, que había comprado en un mercado de segunda mano en París hace 6 años y que usaba en las ocasiones que le importaban. Pero los botones estaban mal abrochados, el primero metido en el segundo ojal, los demás siguiendo el error hacia abajo como una cadena rota, y Jisoo, que elegía su ropa con una deliberación casi ceremonial, que coordinaba texturas y colores de una forma que le parecía arte y a Jenny le parecía excesiva, había salido de su casa con el abrigo mal abrochado. Jenny bajó las escaleras, no necesitaba las escaleras, podía atravesar el suelo, pero las bajó de todas formas. Era un gesto que no sabía cómo explicar, una necesidad de hacer las cosas como se hacen cuando el mundo funciona. Siguió a Jisoo hasta el mostrador de información. La escuchó dar su nombre, la vio seguir a la enfermera hacia el pasillo de UCI, caminó a su lado durante todo el trayecto, a menos de 1 metro de distancia, y tuvo que repetirse, como un mantra, como una instrucción de emergencia, que no podía tocarla. Que si extendía la mano, la atravesaría. Que el escalofrío que quizás sentiría Jisoo no era consuelo, era solo física. La habitación de UCI era de las de planta abierta, separada de las otras por cortinas traslúcidas que filtraban la luz y el sonido pero no la sensación de estar rodeada de máquinas y monitoreo constante. El cuerpo de Jenny, su cuerpo, aunque ese pronombre seguía sintiéndose extraño, estaba conectado a 4 monitores, 2 vías intravenosas, un oxímetro, y un ventilador que para su satisfacción no estaba siendo usado activamente. Respiraba sola, aunque con asistencia. Jisoo se detuvo en la puerta, solo un segundo, luego entró. Se sentó en la silla junto a la cama, tomó la mano de Jenny, la mano del cuerpo en coma de Jenny, con ambas manos y la sostuvo contra su mejilla y cerró los ojos. Jenny, de pie junto a la ventana, apretó los dientes. «Soy yo», dijo Jisoo, en voz muy baja, como si le hablara a alguien que podría estar escuchando desde muy lejos. «Soy yo, Jen, ya llegué». «Lo sé», pensó Jenny, «te escucho, aquí estoy». Pero Jisoo no podía escucharla. Jenny dio un paso hacia la cama, extendió la mano hacia el hombro de Jisoo. La concentración que requería tocar algo sólido era la de contener el aliento y empujar hacia adentro al mismo tiempo, y en el mejor de los casos lograba mover un objeto o dejar una presión breve. Esta vez intentó gentileza, intentó transmitir algo. Lo que fuera. Sus dedos rozaron el hombro de Jisoo, no lo atravesaron, quedaron ahí, suspendidos en el límite, con la presión de una pluma. Jisoo se estremeció, se frotó el hombro con una mano, como espantando algo, no levantó la vista. Jenny retiró la mano. «Estoy aquí», quiso decir. «No me fui, todavía estoy aquí». Lisa apareció 20 minutos después. Entró a la habitación con esa economía de movimientos que Jenny había aprendido a reconocer como su modo trabajo, directa, sin titubeos, con la carpeta del paciente bajo el brazo y una expresión que era amable sin ser condescendiente. «Señorita Kim, soy la doctora Manoval, la cirujana que atendió a su hermana en urgencias», le extendió la mano. «¿Cómo está?» Jisoo se puso de pie para estrecharla, tenía casi 10 centímetros más que Lisa, pero en ese momento parecía más pequeña. «Gracias por salvarla», dijo Jisoo, con una voz que se mantuvo entera por pura voluntad. «Gracias. Hice mi trabajo», pausa. «Y su hermana también hizo el suyo, es notablemente fuerte». Jenny, desde el rincón, observó a Lisa, había algo en la forma en que lo dijo, con convicción, sin el tono condescendiente de la consolación médica automática, que hizo que algo en su pecho se apretara de una manera que no supo nombrar bien. Lisa explicó el estado médico con claridad y compasión en medidas iguales. El coma era inducido en parte para proteger el cerebro mientras la inflamación bajaba, los signos vitales eran estables. Las próximas 48 horas eran críticas pero el pronóstico era cautelosamente positivo. Jisoo escuchó con atención,
haciendo preguntas inteligentes que revelaban que, a pesar del dolor, seguía siendo la hermana mayor que siempre había sabido cuándo tomar el control. En un momento, mientras Jisoo miraba los monitores, Lisa dejó caer brevemente la vista hacia el rincón donde Jenny estaba de pie. Solo un segundo, una fracción, nadie más lo habría notado. Pero Jenny sí, y algo en ella se asentó. La señora Kim llegó por la tarde. Era una mujer pequeña, de cabello completamente blanco que llevaba recogido con una sencillez que era en sí misma una forma de elegancia. Tenía la cara de alguien que ha visto suficiente del mundo para saber que el pánico no sirve de nada, pero los ojos de alguien para quien suficiente nunca incluye esto. Entró a la habitación sin llorar, se sentó junto a la cama, tomó la mano de su hija. Y no dijo nada durante mucho tiempo. Jenny estuvo a su lado durante horas. No intentó tocarla, no intentó hablarle, solo estuvo presente en esa forma que los vivos dan por sentada y que Jenny estaba aprendiendo, demasiado tarde, a valorar. Su madre tenía arrugas nuevas en las comisuras de los ojos que Jenny no recordaba de la última vez que la había visto, que había sido 3 meses atrás, en el cumpleaños de Jisoo, en una cena que Jenny había llegado tarde y de la que se había ido temprano porque tenía una llamada con Nueva York. 3 meses, y arrugas nuevas, y una expresión al mirar a su hija inconsciente que era el amor más desnudo que Jenny había visto jamás. Se preguntó cuántas cosas habría perdido en los últimos años por estar siempre en otro lugar. Se preguntó si habría tiempo para recuperarlas. Lisa la encontró en el pasillo del 3er piso, sola, mirando hacia afuera a través de una ventana que daba al jardín interior del hospital. Era tarde, las visitas habían terminado, el hospital respiraba en su modo nocturno. Lisa se apoyó en la pared junto a ella. No dijo nada de inmediato. Afuera, en el jardín, había un árbol que sobrevivía al invierno con esa terquedad discreta de los árboles que saben que la primavera llega aunque nadie les haya confirmado la fecha. Tu madre, dijo Lisa finalmente, le habló todo el tiempo que estuvo aquí. No en voz alta, pero movía los labios. Jenny no respondió. ¿Qué le decía? No lo escuché bien, pero creo que le contaba cosas del día, cosas pequeñas. Lisa hizo una pausa. El tipo de cosas que solo le cuentas a alguien cuando sabes que van a escucharte aunque no puedan responder. Jenny apretó los labios. Mi madre siempre creyó que hablarle a las plantas las hacía crecer más rápido, dijo en voz muy baja. Jisoo se reía de ella, yo también, pausa. Ahora tengo la sensación de que ella tenía razón sobre más cosas de las que admitíamos. Lisa no dijo nada, pero se alejó de la pared y puso la mano en el hombro de Jenny, con esa tangibilidad inexplicable que era solo de ellas dos, y la dejó ahí. Era poco, era nada, comparado con lo que Jenny necesitaba, comparado con poder abrazar a su madre o abrocharle los botones del abrigo a Jisoo o simplemente estar en el mismo mundo que las personas que amaba. Pero era algo, y en ese momento, algo era todo lo que había. Permanecieron así frente a la ventana del jardín nocturno, una viva y una en tránsito, mientras el árbol terco seguía esperando su primavera. Capítulo 5. La explosión no fue un accidente. Kang Seo-jun salió de la sala a las 9:16, dijo Jenny. Lisa levantó la vista del monitor, eran las 2 de la mañana y estaban en el cuarto de guardia de Lisa, que era pequeño, funcional, con una cama estrecha que nunca había sido usada para dormir más de 3 horas seguidas y un escritorio donde convivían los registros del turno con los restos de una cena a medias. Ya me lo dijiste. Te lo repito porque es importante. Jenny caminaba de un lado al otro, algo que hacía cuando pensaba con intensidad, y que Lisa había aprendido a leer como indicador de que venía algo que valía la pena escuchar. La reunión era a las 9. Él llegó a las 9 en punto, lo cual es ya inusual porque Seo-jun siempre llega 5 minutos antes, siempre, en 20 años nunca lo he visto llegar a tiempo a nada, siempre llega antes. Llegó a tiempo porque no quería estar ahí más de lo necesario. Exactamente, y se fue a las 9:16 con el pretexto de una llamada con Tokio. Jenny se detuvo. Tokio son 2 horas menos que Seúl, a las 9:16 de la noche en Seúl son las 7:16 en Tokio, nadie tiene llamadas de negocios a las 7 de la tarde un lunes en Tokio. Lisa consideró esto. ¿Lo verificaste? No puedo verificar nada, no puedo hacer llamadas, no puedo acceder a sistemas, no puedo salir del hospital. Jenny abrió las manos con frustración contenida. Para eso te necesito a ti. Lisa miró el monitor, luego miró a Jenny. Luego al monitor. ¿Qué necesitas que haga?
Lo que siguió fue la colaboración más improbable en la historia del Hospital Seúl Central, que llevaba 40 años en funcionamiento y había visto muchas cosas extrañas. Lisa tenía acceso a Internet, a bases de datos médicas, a directorios corporativos públicos, y a una mente que procesaba información con la misma velocidad con que operaba, rápido y sin margen para el error. Jenny tenía el conocimiento de 20 años dentro de Kim Corp, quién era quién, que firmaba cada departamento, los patrones de comportamiento de su socio, las irregularidades que había notado en los últimos meses y que había atribuido a factores externos porque nunca pensó en atribuirlos a él. Juntas empezaron a construir algo. Los reportes financieros del Q3, dijo Jenny, inclinándose sobre el hombro de Lisa mientras ella tecleaba. Busca Kim Corp en el registro público de la Comisión de Valores, tienen que estar los reportes del tercer trimestre. ¿Qué busco en ellos? Las transferencias hacia la subsidiaria de logística, Kimlog, nunca han tenido ese volumen de actividad, pero en el Q3 los números subieron un 40%, yo lo noté y pedí explicaciones. Me dijeron que habían renegociado contratos con proveedores internacionales. ¿Y no lo verificaste? Lo puse en la agenda para verificarlo en enero, pausa breve, no llegué a enero. Lisa encontró el reporte, lo abrió, Jenny se inclinó más para leer. Ahí, la línea de transferencias intercompañía, su dedo señaló la pantalla, no lo tocó, pero la indicación fue clara. Ese número es el doble de lo que debería ser según la estructura de costos de Kimlog. Y no está consolidado en el balance principal, lo cual significa que alguien lo sacó del reporte integrado de forma deliberada. ¿Eso es ilegal? Depende de cómo se haya estructurado, pero si esos fondos terminaron en cuentas no declaradas, Jenny se irguió. Seo-Jun lleva 30 años en finanzas corporativas. Sabe exactamente cómo hacer que los números no cuenten lo que están contando. Lisa miraba la pantalla, Jenny estaba a su espalda, inclinada sobre el escritorio, con la atención totalmente concentrada en los números. Desde esa proximidad, Lisa podía ver exactamente qué miraba. Jenny seguía su línea de visión instintivamente, como si ambas compartieran el mismo foco. ¿Hay más?, preguntó Lisa. Busca Kimlog en el registro mercantil de las Islas Caimán. ¿Cómo sabes que está ahí? Porque es donde yo habría puesto el dinero. Lisa la miró, Jenny devolvió la mirada con total calma. Lisa empezaba a entender, una de las cosas más interesantes de Jenny Kim, su capacidad de hablar de sí misma con objetividad absoluta, sin autocompasión ni excusas, incluyendo las partes que la hacían moralmente incómoda. Buscas el dinero pensando como el que lo esconde, dijo Lisa. Siempre. Pausa. También ayuda a haber trabajado con él durante 20 años, conozco su estilo. Lisa buscó, tardó 15 minutos, siguiendo un rastro de registros públicos y bases de datos corporativas que Jenny le fue indicando con la precisión de alguien que ha auditado empresas en su cabeza toda su vida adulta. Lo que encontraron no era una prueba directa, para eso necesitarían acceso a cuentas privadas, pero era un mapa. Kimlog tenía una subsidiaria en Caimán. Esa subsidiaria tenía transferencias registradas hacia una sociedad anónima en Luxemburgo cuyo beneficiario final no estaba en el registro público pero cuya fecha de constitución coincidía exactamente con el inicio del mandato de Seo-Jun como codirector financiero de Kim Corp. Dios, dijo Lisa, en voz baja. 20 años, dijo Jenny, no había ira en su voz, había algo peor, la frialdad de quien está procesando una traición que ya no tiene temperatura. 20 años y siempre tuvo una puerta de salida preparada. Lisa cerró el laptop, se giró hacia Jenny, que seguía de pie junto al escritorio con la vista fija en algún punto por encima de la pantalla cerrada. ¿Qué hacemos con esto? Necesito más, esto no es suficiente para nada legal. Jenny volvió la vista hacia Lisa. Pero estoy segura, y si estoy segura, significa que hay más, solo hay que saber dónde buscar. Lisa asintió, miró el reloj, eran las 2:40. Mañana continuó, ahora necesito dormir 2 horas antes del turno. De acuerdo. Lisa se estiró hacia el teclado para cerrar las ventanas abiertas. Jenny se inclinó al mismo tiempo para señalar algo que quería que Lisa no cerrara aún, un documento que aún no había terminado de leer, y sus manos llegaron al mismo punto al mismo tiempo. La mano de Jenny sobre la de Lisa. Ambas se detuvieron. No fue un toque brusco, fue exactamente lo opuesto, suave, completo, los dedos de Jenny sobre los nudillos de Lisa con una presión que era real, inequívocamente, físicamente real y cálida.
No fría como debería ser la mano de algo que ya no pertenecía del todo al mundo de los vivos. Cálida, como piel contra piel, como contacto sin mediación. El tiempo hizo esa cosa que hace en ciertos momentos, se ralentizó hasta que solo quedó este segundo, esta presión, esta temperatura. Ninguna de las dos se movió. Lisa miraba sus manos superpuestas con la expresión de alguien que está actualizando un modelo del mundo en tiempo real. Jenny miraba lo mismo, pero con algo más en la cara, algo que se parecía a la sorpresa de quien acaba de hacer algo sin calcularlo, y que esa ausencia de cálculo le revela algo sobre sí misma que no esperaba. Se apartó. Lo siento, dijo Jenny, automáticamente, aunque no sabía exactamente de qué. No, dijo Lisa, su voz era más baja que antes, más cuidadosa. Está bien. Se miraron. Había algo en el aire del cuarto que no había estado ahí hace 10 segundos, algo que Lisa clasificó, con la misma metodología clínica que usaba para clasificar síntomas, como significativo. Aún no definible, requiere observación adicional. «¿Puedo tocarte?», dijo Jenny. No era una pregunta, era el reconocimiento en voz alta de un hecho que ambas ya sabían, pero que nombrar en este contexto, después de este momento, lo hacía diferente. «Sí», dijo Lisa. Y no agregó nada más. Trabajaron en silencio el resto de la media hora que quedaba antes de que Lisa cerrara el laptop. El espacio entre ellas era el mismo en centímetros, no lo era en ninguna otra medida.